Buen día. A continuación revisaremos el tema de la generación de CFDIs a contratos inmobiliarios. Esto en el sistema AdControl ERP. Bien, iniciaremos revisando un contrato existente en el sistema. Accederemos entonces al menú Clientes, Mantenimiento de contratos. Esta consulta nos mostrará un listado de todos los contratos existentes en los proyectos que tengamos permiso para visualizar y trabajar sobre ellos. Nos indicará también el tipo de contratos, si son inmobiliarios o si son de contratos de tipo venta, como por ejemplo los de construcción. Y en el caso de los inmobiliarios, pues es ya requisito, debido a la autoridad SAT, de generar por cada contrato que se haga de este tipo un CFDI ante el SAT, pues en la que se indiquen los diferentes importes que se están vendiendo en este tipo de contratos. Bien, adicionalmente pues revisaremos aquí información útil con respecto a los contratos existentes, como su folio, su proyecto, la fecha en la que fue contratado, con qué cliente estamos trabajando, las unidades de ingreso con las que están vinculados cada uno de estos contratos tipo inmobiliario, de ser el caso, y desglose importante pues como sus importes adicionales que haya tenido el contrato, anticipos y demás datos que se hayan estipulado en el mismo. Para encontrar más información respecto a estos contratos, bastará con dar doble clic sobre alguno de ellos y el sistema nos mostrará pues información útil a mayor detalle de toda la información que forma parte pues de estos contratos. Un punto muy importante, entonces, para poder generar el CFDI de estos contratos se necesitará que previamente se encuentren autorizados. De otra forma, simplemente será un requisito obligatorio del sistema que deba activarse este estatus a los contratos para poder generar los CFDIs. Bien, una vez que tenemos esta información, procederemos entonces a generar el CFDI de este contrato. Para esto nos ubicaremos en el menú Clientes y desglosaremos la opción CFDI Contratos Inmobiliarios. Esta consulta nos permitirá generar justamente CFDIs pendientes a los contratos de tipo inmobiliario que se hayan capturado en el sistema y que pues por supuesto estén autorizados y pendientes de generarle algún CFDI. En este caso el sistema nos muestra el contrato que visualizamos hace un momento, el contrato 4, el cual no tiene CFDI generado y ya se encuentra autorizado este contrato por un importe de 1 millón de pesos más adicionales. Importante también el sistema, pues en el contrato se estipuló los montos de IVA, dándonos un total como se comenta aquí en la visualización. Más a la derecha podemos ver que el contrato pues tiene una unidad de negocios vinculada, pero todavía no tiene CFDI que se le haya generado. Esta es la información entonces con la que podremos partir para poder generar el CFDI de este contrato ya vinculado con la versión 3.3 del SAT. Para poder generar el CFDI de este contrato, en la parte superior del filtro nos está mostrando hasta este momento todos los contratos con clientes que están pendientes de generarles un CFDI. Recordando pues que el estatus de estos contratos son de tipo inmobiliario. Para poder generar el CFDI bastará con indicar el lugar de expedición, el cual será liberado por su área de contabilidad, los lugares de expedición de sus facturas, tanto en matrices como en sucursales, y por default el sistema indicará el folio o la serie con la que se trabajará para la generación de estas facturas. Las series pueden ser flexibles en cuanto a su elección. Bien, para poder entonces finalmente generar el CFDI, bastará con seleccionar este contrato o todos los contratos que sean necesarios generarles el CFDI, y como requisito muy importante del sistema es que aparte de la configuración que ya debe estar precargada en el sistema, se necesitará el uso de internet, ya que enviará una solicitud ante la autoridad SAT solicitando justamente el timbrado de un CFDI. Entonces seleccionamos el contrato y utilizamos el botón inferior Generar CFDI. Confirmamos la acción. Esperamos unos segundos. El sistema estará enviando la petición ante el SAT y irá a recibir una respuesta. En este caso nos indicará que revisemos la lista de resultados. Para conocer esa lista nos ubicaremos a la derecha y observaremos el resultado. En este caso el SAT pues dio luz verde a la generación del CFDI, ya enviándonos esa información, ese XML, directamente a una ruta preestablecida en sus parámetros del sistema desde el menú configuración.
Hay una ruta predefinida para que se guarden todos estos XMLs en sus equipos locales o en los servidores. Adicionalmente, ¿qué podemos hacer con esta información en el sistema? Podremos, por ejemplo, utilizar el filtro superior en el que dice CFDIs generados. Activándolo, el sistema nos mostrará todos los CFDIs que se hayan ya generado en el sistema, y en este caso se encuentra nuestro cliente con el folio de este contrato, indicándonos entonces que ya su CFDI pues fue generado ya aquí en el sistema ERP. A continuación procederemos entonces a generarle el PDF, es decir, una representación del XML. Seleccionamos entonces este contrato y todo lo que querramos generarles el PDF, el cual puede ser regenerado con diferentes formatos tantas veces como se requiera. Seleccionaremos entonces nuestro contrato y activaremos el botón inferior Generar PDF. Al darle un clic, confirmamos la generación y de inmediato el sistema nos mostrará los diferentes formatos precargados y que también ustedes pueden agregar, con los cuales pues se podrán generar este tipo de PDFs. Seleccionamos el primer formato. Esperamos un segundo y el sistema nos informará pues que sí se generó correctamente la información. Para consultar estos PDFs, si visualizamos, ya se encuentra activada la casilla PDF generado y bastará darle un clic en la celda para que el sistema use cualquiera de sus herramientas con las que trabajen para generar o visualizar PDFs. Entonces el sistema abrirá justamente el PDF generado en base al CFDI, indicándonos que es una representación impresa, los datos y logos de su empresa, el certificado y las fechas en las que se emitió y certificó esta factura. Vamos a darle un poco de zoom. Podremos ver entonces información con respecto al XML que se generó, serie y folio, los datos importantes autorizados por SAT, los datos de nuestro cliente y en la parte central los conceptos que formaban parte de la factura, indicándonos pues dependiendo de la venta inmobiliaria que se haya realizado, como en este caso por ejemplo, una parte fue de construcción de una unidad de negocios o de una unidad de ingresos, como son aquí en este caso un departamento o casa, y pues indicándonos que ese producto en específico lleva IVA, y un segundo producto de llamado adicionales, es decir, costos adicionales que se están también vendiendo junto con la unidad de ingresos. Este no lleva IVA, pero sí lleva un importe, un impacto en el presupuesto, dándonos el desglose en la parte inferior de estos totales del contrato. Importante también las cadenas originales de los certificados, sellos digitales y por supuesto su código bidimensional. Es importante comentar que los conceptos son autogenerados en el sistema siempre y cuando pues los hayan complementado en el detalle del proyecto en la pestaña inmobiliario. Es allí donde se definen qué conceptos utilizará el sistema por default en la generación de estos FDIs en versión 3.3. El formato de PDF podrá ser generado tantas veces, se podrá regenerar tantas veces como se requiera, bastará con seleccionarlo y volver a generar el PDF pues en otro formato de ser posible. Esta información ya está entonces vinculada con el sistema y en el caso de alguna corrección podremos, por ejemplo, cancelar el CFDI que se vinculó o que se generó con este cliente, bastando dar un clic derecho sobre cualquier lugar de ese renglón y de inmediato el sistema pues indicará en un menú contextual si deseamos cancelar este CFDI. Punto importante, el sistema enviará una petición ante el SAT para validar el CFDI existente y en el caso de que el SAT dé una respuesta positiva a la cancelación, nos enviará la confirmación con un comprobante también. Toda esa información se guardará en la carpeta precargada o preestablecida de su sistema en la configuración y en la opción de los parámetros. Esta información, estos mismos PDFs que se han generado junto con los CFDIs se podrán enviar también de manera automática a los clientes siempre que al momento de seleccionarlos pues se generen los PDFs y en automático el sistema precargará en un correo electrónico con envío inmediato hacia este cliente a las cuentas precargadas del cliente, sus cuentas electrónicas, enviando copia del PDF y del CFDI, siempre y cuando estos parámetros hayan establecido desde la configuración parámetros correos electrónicos en el sistema, siendo esta pues la utilidad de la ventana de CFDIs contratos inmobiliarios del sistema AdControl ERP.